John Milner, y él hace una pregunta interesante. ¿Y cuál es la pregunta que él hace? Aquí está en su libro, y hay solo una pregunta: ¿cuál es la verdadera iglesia? Si usted responde a esa pregunta, usted resuelve cualquier cuestión sobre la controversia religiosa. Ahora, eso es una tarea muy difícil. Y si hay más de 2000 denominaciones de dónde escoger, a lo mejor esa tarea es una tarea que usted ni quisiera empezar. Y uno podría decir, bueno, yo renuncio, eso es imposible. ¿Cuál iglesia es la correcta? Ahora, si usted lo piensa bien, ¿acaso tendría que ser tan difícil? ¿Cuál sería el estándar en el cristianismo para determinar si alguien está diciendo la verdad en todos los aspectos, sí o no? ¿Cuál sería el estándar? La Biblia. ¿Ok? Así, en la Biblia es el estándar. Ahora, tomamos la Biblia como el estándar y vamos a una denominación cualquiera y preguntemos un par de preguntas. ¿Qué enseñan ustedes sobre tal y tal asunto? Digamos, bautismo. ¿Qué enseñan ustedes sobre el bautismo? Bueno, si usted va a una denominación y ellos dicen, nosotros creemos en el bautismo de bebés. ¿Hay denominaciones así hoy en día? Sí, y algunas de ellas dirán, nosotros creemos en el bautismo de inmersión para bebés. Hay algunos grupos que hacen eso. Otros le dirán, nosotros creemos en el bautismo por infusión, aspergiendo agua sobre la cabeza. Otros le dirán, nosotros creemos en el bautismo por aspersión. Y otros dirán, los bautistas, por ejemplo, nosotros creemos en el bautismo de inmersión de adultos. Algunas denominaciones dicen inmersión una vez. Otras denominaciones dicen inmersión 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y algunas de estas variaciones existen dentro de una misma rama religiosa. Por ejemplo, en algunas iglesias de la rama calvinista tenemos el bautismo de niños y también el bautismo de adultos. Y eso es muy extraño. Pues ¿cuál es el correcto? ¿Son todas correctas? ¿Está bien o hay una diferencia? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no sería un simple asunto de ir a la Biblia y decir, bueno, ¿cómo se hacía en la Biblia? Y después seguir la Biblia exactamente, ¿sí o no? Ok, muy bien. Bueno, tomemos el servicio de Santa Cena. ¿Cómo se hizo la Santa Cena? Lo que se tiene que hacer en la Santa Cena. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace el otro? ¿Qué hace este otro? Etcétera, etcétera. Y mirar a lo que la Biblia enseña, y no tendría que ser muy difícil de determinar que esa es la vía bíblica. ¿Cuál es la doctrina, digamos, del anticristo? Bueno, los antiguos reformadores, ellos tenían todos una opinión sobre este asunto. Ellos apuntaban a Roma. Cada uno de ellos, Lutero lo decía, Calvino lo decía, Knox lo decía, Zwingli lo decía, Huss lo decía, todos ellos lo decían. Y hoy ya no lo dicen. Ellos hoy tienen doctrinas diferentes. Uno dice, creemos en el futurismo. Eso quiere decir que el anticristo vendrá en el futuro, en un futuro distante, cuando la iglesia ya ha sido raptada. ¿Hay denominaciones así? Seguramente. Y la mayoría de ellas dicen eso. Algunas de ellas dirán, no. El anticristo fue en el pasado, él existió en el tiempo de Grecia. Y él era un rey griego llamado Antioquio Epifano, número 4. Ahora, el libro de Daniel nos dice que el anticristo sale del cuarto reino, así que él no pudo haber salido del tercer reino, así que hay una confusión, y ahora se vuelve aún más confuso. A veces la misma denominación enseña las dos doctrinas. La misma denominación enseña las dos doctrinas, y esto confunde mucho. Por ejemplo, cuando se les enseña a los ministros, a los pastores, se les enseña que el preterismo, que el anticristo salió del pasado, del tiempo de Grecia, pero a la denominación, a la membresía, se les enseña el futurismo, que él viene en el futuro. Ahora, ¿por qué es eso?
Porque la mayoría de las opiniones son influenciadas por los otros movimientos cristianos que se están moviendo hacia el futurismo, porque es más interesante ver algo que aún tiene que ocurrir. El preterismo es aburrido porque es algo que ya ha ocurrido, ¿entienden el punto? Ellos enseñan así las dos enseñanzas, pero ¿cómo puede usted enseñar las dos? Que el anticristo viene en el pasado y que viene en el futuro, no tiene sentido, ¿verdad? Y así que tenemos todas estas doctrinas. ¿No tendría que ser ese un asunto simple, el de ir a la Biblia y de decir, bueno, ¿qué dice la Biblia? Y después aferrarse a lo que la Biblia dice y eventualmente alguien va a tener que renunciar a una doctrina preferida y va a tener que alinearse con la Biblia, ¿sí o no? Ok, muy bien. Así que, ¿cuál es la verdadera iglesia? Bueno, mi opinión es que la verdadera es la que se apoya a la Biblia al 100%. El libro de Apocalipsis, de hecho, nos revela las características de este remanente. Y ustedes se acordarán que en la conferencia previa nosotros hablamos de esta mujer de blanco. Dios compara a Sión como a la bella y delicada hija de Sión, Jeremías 6:2, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú, Isaías 51:16. Así que la iglesia de Dios está relacionada a esta mujer delicada. Y Pablo dice a la iglesia, estoy celoso porque con celo de Dios, pues os he esposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 Corintios 11:2, la mujer, la iglesia. Apocalipsis 12:6, la mujer huyó al desierto, ¿se acuerdan? Donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Ese es el periodo de 1260 años, donde Roma estaba persiguiendo y dispersando el pueblo de Dios, y la mayoría de ellos llegaron a este continente, y aquí encontraron reposo en los sitios desiertos, sitios donde no hay muchas naciones y pueblos y lenguas que persiguieran a la iglesia. Y después de este periodo, ¿qué iba a ocurrir? Hablamos de eso en la conferencia previa. Apocalipsis 12, 13, 14, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, pero se le dieron a la mujer las dos alas para que volara delante de la serpiente al desierto, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Y después, ¿cuál es la fecha que se nos indica allí? 1798. Después del tiempos y medio tiempo. Y después la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua. Versículo 15. ¿Qué es eso? Naciones, otra vez naciones. Agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había hecho de su boca. Versículo 16. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y aquí encontramos el primer atributo, contra los que guardan los mandamientos desde Dios. Y el segundo atributo, tienen el testimonio de Jesucristo, versículo 17. Así que después de los 1260 días, el dragón va a hacer guerra con el remanente que guardan los mandamientos y tienen el testimonio. Así que es el remanente. Obviamente, un remanente es algo que queda y que se parece al original. Así que si el original era un grupo de creyentes en la Biblia, que creían en la salvación en Cristo y solo en Cristo, pues el remanente tiene que tener ese mismo enfoque. Y tienen también ese atributo bien exacto que dice que guardan los mandamientos. Que de hecho algunos de los grupos previos de cristianos también hicieron. Los valdenses guardaron todos los mandamientos y fueron perseguidos, por ejemplo, sobre la cuestión del sábado. Así que la Iglesia de Dios surgiría algún tiempo después del 1798 en un país de libertad política y religiosa. Apocalipsis 14:12, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Noten que no dice fe en Jesús, dice fe de Jesús, que es mucho más que fe en Jesús. Significa tener la misma confianza y dependencia en Jesús como Jesús tenía en su Padre. Eso es lo que significa. Significa tener una relación muy fuerte con Jesucristo. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia de derecho sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14, Reina Valera Antigua. Eso significa que los mandamientos van a ser una prueba en los últimos días. Y que habrá una distinción entre los que siguen a Dios y los que no los hacen. Eso no significa necesariamente que uno será salvo porque guarda los mandamientos, simplemente significa que habrá esta distinción.